Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos nuevamente compartir la palabra, saludarles, orar también y comunicarles el mensaje del Señor Jesucristo. Agradecemos porque sabemos que Dios ha estado guardando a cada una de las familias, ha cuidado y ha también suplido toda necesidad y ha estado sosteniendo las vidas de cada uno de ustedes. Así es que les enviamos un saludo, una bendición en el nombre del Señor y pues nuestra gratitud para el Señor Jesucristo por su misericordia y su gracia. Y hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de la seguridad eterna del creyente. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer con los hijos de Dios es sembrar la duda acerca de la salvación. Y al sembrar la duda, el enemigo lo que busca hacer es desviarnos de la verdad de Dios y alejarnos del Señor, y también lograr así que podamos caer en sus maquinaciones. Y hoy, hermanos, quiero a través de la palabra de Dios buscar o intentar que podamos recordar la seguridad de nuestra salvación, que podamos afirmar nuestra confianza en el Señor y afirmar esa seguridad eterna de la salvación que Dios nos ha dado. Vamos a orar antes de iniciar. Amado Padre, gracias porque tú nos permites abrir tu palabra y compartir de ella. Oramos, Señor, que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, de esta manera ser bendecidos a través de tu palabra, edificados y fortalecidos en nuestra fe. Ayuda y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y permite que este tiempo tú lo uses para bendecir y fortalecer la fe de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La seguridad eterna del creyente. Vamos a hablar acerca de esto hoy. Seguramente no vamos a agotar el tema, pero sí vamos a ver algunos aspectos, algunos puntos que la palabra de Dios nos enseña y que pueden fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación. El libro de Apocalipsis describe un escenario al final de la historia, un lugar y un tiempo donde se hará un juicio a todas las personas. También nos informa las bases de este juicio y el resultado del juicio. Es lo que dice en Apocalipsis 20, en el versículo 11 en adelante, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego agrega en el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio del que habla el libro de Apocalipsis se dará en base a lo que esté escrito en los libros. Pero el veredicto de ese juicio, dice aquí mismo, se dará el veredicto dependiendo de si el nombre de la persona está inscrito o no está inscrito en el libro de la vida. En aquel día seguramente habrá personas que llevarán quizá algún certificado de bautismo, otros sus recibos de donaciones que habrán hecho,
otros sus fotografías de sus buenas acciones, la lista de la iglesia donde su nombre estaba registrado, cartas de recomendación de autoridades religiosas, constancias de haber visitado lugares de peregrinación, etc. Pero todo eso no es suficiente porque el veredicto será dado sobre el hecho de si el nombre está escrito en el libro de la vida o no. El destino eterno dependerá solo de esto, de que tu nombre esté o no esté escrito en el libro de la vida. Y si no lo está, dice ahí que el destino es el lago de fuego. Se describe este lugar de castigo como un lago de fuego. En los evangelios podemos ver que Jesús lo describe como un lugar de tinieblas y de oscuridad. Él habla de las tinieblas de afuera. También habla el Señor Jesucristo en los evangelios que es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También lo llama castigo eterno, que lo menciona así en contraste con la vida eterna. Entonces, ¿quiénes están inscritos en el libro de la vida? Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión en que ellos regresaron de una misión que Él les había encargado, los envió a predicar el Evangelio a las tribus de Israel. Y cuando ellos regresaron, dice que venían muy contentos porque le dijeron al Señor Jesucristo que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Y Jesús en Lucas 10, versículo 20 les dice: pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, aquí dice el Señor que los nombres de los discípulos estaban escritos en los cielos. El apóstol Pablo, al saludar a los hermanos de Filipos, les dice también que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si leemos Filipenses 4, versículo 2 y 3, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y notemos aquí que el apóstol está mencionando a algunos por nombre, entre ellos a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que al parecer tenían un conflicto allí, algunas diferencias, no eran personas perfectas, pero sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, lo dice el apóstol. En Apocalipsis 21, al hablar de la ciudad celestial, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos entrarán en la ciudad celestial. Nosotros deberíamos también considerar en nuestra vida espiritual si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, es decir, si tenemos esa vida eterna. A veces damos por sentado que las cosas van a pasar solo porque esperamos que así sea, o solo porque tenemos la confianza en que de alguna manera, por alguna razón, vamos a ir al cielo. Pero la Biblia no dice eso. Hace años, en Estados Unidos, una noticia relataba el hecho de que un bombero entró a una casa en llamas. Ellos estaban apagando el fuego en esa casa y este bombero entró a la casa en llamas porque sabía que en el segundo piso había en una recámara una cuna donde estaba un bebé, y este hombre entró arriesgando su vida, sufrió quemaduras. El hombre también inhaló gases tóxicos que casi le cuestan la vida, y llegó hasta esa recámara y llegó hasta la cuna y sacó entonces lo que pues esperaba que era el bebé.
Pero al salir de la casa se dieron cuenta que el bombero lo que traía en las manos no era el bebé, había tomado un juguete que estaba ahí en la cuna. Y finalmente el bebé murió en el incendio. Una tragedia muy triste, porque el hombre arriesgó todo, arriesgó su vida, él estuvo dispuesto a sacrificarse y estuvo a punto de morir, pero todo eso no fue suficiente porque se equivocó al tomar lo que él pensaba era el bebé. Así también nosotros a veces pensamos que las cosas que hacemos son suficientes. Pensamos que es suficiente ser sincero, que es suficiente, como muchas personas dicen, pues no hacerle mal a nadie, no meterse con nadie, porque así es como las personas evalúan a veces la vida de otros. Pues nunca se metió con nadie, nunca le hizo mal a nadie, era muy sincero en lo que creía, etc. Y damos por sentado que de alguna manera Dios nos va a aceptar por eso. Pero la Biblia no dice eso. Deberíamos detenernos a pensar y examinar nuestra vida, como el apóstol Pablo dice, y asegurarnos de que el fundamento sobre el cual estamos colocando nuestro destino eterno, sea firme y seguro. ¿En qué se basa entonces la seguridad del cristiano? Bueno, primero vamos a ver en la Biblia que el Padre, Dios el Padre, nos asegura la vida eterna. A todos los que creemos, a todos los que creen, el Padre asegura que les da vida eterna. En Juan 5:24 dice la Biblia, y el Señor Jesucristo es el que está hablando, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios ha enviado su palabra por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? El Padre envió al Señor Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo. Y Él dice: el que oye mi palabra. ¿Has oído su palabra? ¿Has creído en el mensaje de la palabra de Dios? Porque dice: y cree al que me envió. ¿Has creído en Jesucristo como aquel a quien Dios envió? Y Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Nota que Jesús dice tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, no dice podrá llegar a tener vida eterna, no dice posiblemente llegará a tener vida eterna, dice tiene vida eterna. Así es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y cree en sus palabras, cree en su mensaje, en la palabra de Dios, tiene vida eterna. En Juan 6:37, el Señor Jesucristo también dice hasta el verso 39, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre envió al Hijo para nosotros, pero nosotros también hemos sido dados al Hijo. Es decir, porque dice el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el Padre nos ha, digamos así, tomado y nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Así como Él envió a su Hijo y lo dio a nosotros, también nosotros hemos sido entregados al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada. El Padre nos dio a nosotros para el Señor Jesucristo y Él no nos echa fuera, ni va a permitir que nos perdamos. Y al final de la historia dice, yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ser resucitados por Él al final del tiempo. El Padre nos ama tanto que ha decidido esto para nosotros. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que el Padre envió a su Hijo Jesucristo y dice que la voluntad del Padre, el que envió al Señor Jesucristo, el que cree en Él, tenga vida eterna y que sea resucitado al final de los tiempos. Esa es la voluntad del Padre. ¿Y quién resiste a su voluntad? En Juan 10:27 dice también el Señor, hasta el versículo 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú has escuchado la voz del Señor y estás siguiendo al Señor Jesucristo, has creído en Él, dice, yo les doy vida eterna. Él nos da la vida eterna. Yo no la alcanzo, yo no la gano, yo no la pago. Nosotros no la ganamos. Él nos da la vida eterna. No la merezco, no la merecemos. Él nos da la vida eterna. Es un regalo. Si escuchas la voz de Dios y crees en el Señor Jesucristo, Dios te da vida eterna. Y si es así, entonces dice el Señor que estamos en sus manos. En las manos del Señor y en las manos del Padre, porque dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice el versículo 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos del Señor Jesucristo, estamos en las manos del Padre. Eso lo reafirma el apóstol Juan en su primera epístola, cuando escribe, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado la vida eterna en su Hijo. Si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Ahora, no solo en el futuro. La vida eterna no es solamente algo que va a suceder en el futuro. Es una vida que Dios ya nos ha dado. Por eso el cristiano es diferente de quienes no lo son. El cristiano se goza en leer la palabra, en tener comunión con Dios, en tener comunión con otros creyentes, pone su vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, anhela el regreso del Señor y bueno, etcétera, otras cosas. Estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Señor Jesucristo y dice el Señor, nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. ¿Se atreverá alguien a semejante hazaña? No lo creo. El Padre también nos escogió. En Efesios capítulo 1, que es un hermoso pasaje acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dice desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él
nos escogió. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego dice en el versículo 5 que Él nos predestinó. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió y Él nos predestinó. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos predestinó? Bueno, dice ahí, la respuesta es según el puro afecto de su voluntad. Cuando usted va al mercado a escoger o comprar fruta o verdura, pues uno la escoge y las personas escogen la fruta o la verdura que quieren. Uno escoge la que uno quiere. Puede ser, por ejemplo, que a veces vamos a comprar aguacate, por ejemplo, y escogemos aguacates que estén verdes. Y uno puede decir, ¿por qué alguien escoge aguacates verdes? Bueno, probablemente porque no espera comérselos o consumirlos, sino hasta después de algunos días. Y entonces sabe que después de algunos días esos aguacates que hoy está comprando verdes, para entonces van a estar maduros. O puede ser que compre la fruta madura porque ya la va a consumir. Pero uno es el que la escoge. Dios nos escogió, dice, y nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. No es porque fuéramos muy bonitos, ni porque fuéramos muy feos, o gordos, flacos, o blancos, o morenos, o altos, o bajitos. No es por nada de eso, ni porque somos mexicanos o norteamericanos, ni ninguna de esas cosas. Nos escogió según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso escogernos. Y Él nos aceptó en el Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. Vi la historia de un niño en un orfanato en Rumania, cuando el país era comunista. Y en ese orfanato había muchos niños y él había sido dejado ahí por sus padres. A muchos niños los abandonaban sus padres en ese tiempo. Y a él lo adoptaron después un matrimonio norteamericano. Lo escogió y lo adoptó. Lo aceptaron. Y eso transformó su vida. El Padre nos redimió, nos aceptó, nos perdonó. En Cristo, en Efesios 1:7 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención habla de un rescate, pagar un precio para rescatar a una persona o cosa. Como cuando alguien, por ejemplo, empeña algo y debe pagar una cantidad para poder rescatarlo. Dios no nos empeñó a nosotros, en realidad nosotros fuimos los que nos vendimos al pecado, dice la Biblia. Y el Señor pagó por nosotros. Jesucristo en la cruz pagó el precio de nuestro rescate, derramando su sangre, pagando así por todos nuestros pecados. Cuando en la cruz el Señor exclamó las palabras consumado es, usó un término legal. En griego es tetelestai, que se refiere a que cuando alguien, por ejemplo, era llevado ante el juez y sobre él pesaban varias acusaciones, se escribía un documento
con todas esas acusaciones. O cuando había una deuda, se escribía también un documento con las deudas que la persona tenía y que no había pagado. Y entonces, cuando la persona podía pagar esa deuda, o cuando al final cumplía la condena por los delitos que había cometido, iba de nuevo ante el juez, y el juez tomaba ese documento, veía las deudas de la persona o los delitos por los que había sido condenado, y entonces al enterarse de que, o al comprobarse que la persona había ya cumplido su condena o había pagado su deuda, el juez entonces sellaba el documento y escribía sobre él la palabra tetelestai, es decir, todo está pagado, todo está consumado, no hay nada que demandar. El Señor, Él pagó por nosotros y lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Él nos redimió, nos rescató, según el puro afecto de su voluntad. Algunos han escuchado la historia de Johnny Lingo, que es una historia o una leyenda de las islas del Pacífico, en la que se relata de aquel joven, y bueno, solamente voy a contar esta parte, que después de muchos años de haberse ido de su isla y haberle hecho una promesa cuando era niño a una otra niña amiga suya, de que cuando crecieran él iba a casarse con ella. Entonces cuando él regresó después de muchos años a la isla, y regresó, digamos, como una persona exitosa, muy rico, entonces era un joven con el que muchas de las señoritas de la isla querían casarse, pero él había hecho una promesa, y entonces en ese tiempo se acostumbraba que al pedir la mano de la joven, el novio debería pagar una dote, y se pagaba con ganado, con vacas. Lo máximo que alguien había pagado por una joven, por casarse con una señorita, en ese tiempo eran 3 vacas. 3 vacas era lo máximo. Era como decir que aquella jovencita valía más que el oro. Y Johnny Lingo, él iba a cumplir su promesa. Entonces, la joven a quien él le había hecho la promesa cuando eran niños, no era la más bonita ni la más agraciada de la isla. De hecho, era de las, digamos, menos agraciadas. Pero Johnny Lingo fue y pidió su mano y pagó por ella 7 vacas. 7 vacas, más del doble de lo que alguien había pagado en toda la historia. Y eso mostró el gran valor que para él tenía aquella joven. Dios, hermanos, ha mostrado su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Él nos escogió, Él nos aceptó, Él nos predestinó. El Padre ha hecho esto por nosotros. Veremos después lo que ha hecho el Señor Jesucristo y también el Espíritu Santo. Pero piensen el gran amor que Dios ha demostrado para con nosotros. Como dice el apóstol Juan en su epístola, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Como la historia de aquel joven que de niño estuvo en el orfanato en Rumania, y que alguien llegó, lo escogió, lo redimió, lo aceptó y lo hizo parte de su familia. Así Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ha dado su gracia, su amor, su misericordia, y ahora somos sus hijos. Somos miembros de la familia de Dios, somos sus hijos.
Ya nada nos puede separar de su amor. Es lo que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada, ni una sola cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que, hermano, cuando vengan dudas a tu corazón, recuerda las promesas del Señor. Recuerda que el Padre te escogió, recuerda que el Padre te redimió, te compró, el Padre te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. El Padre, según el puro afecto de su voluntad, decidió tomarte para Él. Estamos en sus manos, en las manos del Padre Celestial y en las manos del Señor Jesucristo, y nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Sigue adelante en el camino del Señor. Continúa buscándole en su palabra en oración. Y recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Por eso el creyente siempre nos sentiremos como extranjeros y advenedizos aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. No esperemos que este mundo nos vaya a tratar bien, ni nos vaya a dar todas las cosas buenas que solo Dios nos puede dar. Acudamos solo a Él, esperemos solo en el Señor y recordemos sus promesas. Él es nuestro Padre y nos ha dado vida eterna, y de su mano nadie nos puede arrebatar. Nadie lo hará. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos.